Hola a todos, vamos a tener una nueva clase. En esta ocasión vamos a trabajar el primer tema de la unidad número 2 y vamos a ver los catalizadores. ¿Qué son? Vamos a reconocer cuál es su importancia, cómo funcionan y sobre todo vamos a ver cuál es la importancia que tienen en los campos de la industria. Vamos a avanzar entonces, vamos a comenzar definiendo qué es la catálisis. ¿Sí? La catálisis es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química sin sufrir modificaciones termodinámicas. Y para que la catálisis se dé, se necesita de un catalizador. Y este catalizador es la sustancia o el agente que va a acelerar una reacción química. Los catalizadores están en todas partes eh, y se dan en muchos procesos bioquímicos, como por ejemplo la oxidación de la glucosa para obtener energía. Y eso depende mucho de las enzimas, por ejemplo, que es un tipo de catalizador. Para que una reacción tenga lugar, necesita superar una cierta energía para poder darse. Entonces vamos a ver primero qué es una reacción química. Es un proceso termodinámico. ¿Qué quiere decir termodinámico? Que puede necesitar de energía para que la reacción se dé, o puede liberar energía cuando la reacción se consuma. Entonces, este proceso es en el cual dos o más sustancias, que son los reactivos, y en esta ocasión los vamos a llamar sustrato muchas veces también, estos sustratos reactivos o reactantes se van a transformar cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias que las vamos a llamar productos. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo de una reacción en donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno, son los reactivos, los reactantes o los sustratos, y que van a producir dos moléculas de agua. ¿Sí? Esta es una reacción química cualquiera. ¿Por qué vamos a detenernos un poquito en la reacción química? Para poder entender que los catalizadores lo que van a hacer es que las reacciones químicas sean más rápidas. ¿Sí? Si vemos la catálisis, dice que es el proceso por el que se aumenta la velocidad. Entonces, para aumentar esa velocidad que se da normal en una reacción, esa velocidad se aumenta con la presencia de un catalizador. ¿Cómo actúa el catalizador? Cambiando el mecanismo de reacción o disminuyendo la energía de activación. Yo recién les decía que para que una reacción se dé, necesita superar una energía mínima o la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación? Es esa energía mínima que necesita un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. Si analizamos este cuadrito que vemos acá, vemos que los reactivos se encuentran a este nivel de energía, tienen esta cantidad de energía. Para poder reaccionar entre sí, necesitan formar un complejo activado que se da a una cierta cantidad de energía más alta. Esta energía de activación es la que va a generar que después obtengamos los productos. Yo recién les decía que una reacción química es un proceso termodinámico. Fíjense que los reactivos tienen una cantidad de energía, pero al realizarse los productos liberan energía, porque si se fijan el producto queda con menor energía de la que tenían los reactivos. Es decir, que se desprende energía en esta reacción. La energía de activación entonces es la energía mínima que necesitan las moléculas para producir los productos. Y vamos a ver rápidamente dos teorías para que puedan entender. En 1920, Hilbert Lewis propone la teoría de las colisiones, que es una teoría que las moléculas deben tener choques debido a su energía cinética. ¿Sí? Si pensamos cuál es la energía cinética, es la energía del movimiento que tienen las moléculas. Bueno, cuando esta energía aumenta, los choques son más rápidos. El tema es que para que se dé el producto, el choque debe ser eficaz. Entonces, si vemos acá, el choque eficaz es aquel en donde los átomos, al chocar entre sí dos moléculas, pueden producir el producto. Pero si el choque no es eficaz, sigo teniendo productos. Y en 1935, Henry Eyring propone la teoría del complejo activado. ¿Cuál es la teoría del complejo activado? Bueno, es que en estos choques que se producen a estado intermedio en donde los enlaces
van rompiéndose para formar nuevos enlaces. Si vemos en el ejemplo el hidrógeno, se rompen estos enlaces entre hidrógeno e hidrógeno y se forma un nuevo enlace hidrógeno-yodo y obtenemos los productos. ¿Para qué vemos esto? Para poder entender cuál es el complejo activado. Entonces, ¿qué va a hacer el catalizador? El catalizador va a disminuir la energía de activación. Va a llevar el proceso del complejo activado muchísimo más rápido que si la reacción se diera sin catalizador. Fíjense, tenemos los reactivos a este nivel de energía. Cuando la energía de activación normalmente es a esta altura y a esta velocidad, el catalizador lo que hace es disminuirla y producir el producto mucho más rápido. ¿Sí? Esto es lo que realizan los catalizadores. Entonces, la catálisis es la palabra que se va a utilizar para definir el proceso por el cual se aumenta la velocidad. Y estas sustancias no contienen ningún cambio por la presencia del catalizador. Es decir, los reactivos se transforman en productos y el catalizador se desprende sin formar parte de los productos. Y los productos no tienen una alteración por la presencia de ese catalizador. ¿Sí? Es decir, la reacción se da normalmente, el catalizador se desprende, y ese catalizador puede ir a tomar otro sustrato, otros reactivos, y transformarlos en productos. ¿Cuántos tipos de catálisis hay? Hay 3. Ahora vamos a ver 2 y vamos a dejar la tercera para el final. Tenemos catálisis homogénea, catálisis heterogénea y catálisis enzimática. Pero vamos a ver estos 2 tipos de catálisis que son las que se dan más frecuentemente en la industria, sobre todo en las petroleras y en muchas industrias también farmacéuticas. Ya vamos a ir viendo. La catálisis homogénea entonces tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador se encuentran en la misma fase. Puede ser líquido, puede ser gaseosa. Tiene un acceso mucho más fácil a la reacción al estar en el mismo medio. Y por consecuencia se puede realizar de mejor manera el proceso catalítico. Por ejemplo, para darles un ejemplo de esto, cuando en la sangre aparece peróxido de hidrógeno, es un agente oxidante muy fuerte y es muy nocivo para las células de nuestro cuerpo. En la sangre y en el hígado hay una enzima que se llama catalasa y que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno y deja de ser nocivo. Porque es fácil que esto reaccione y porque están en el mismo medio, en el medio líquido en el caso de la sangre. Vamos a ver un poquito las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de catálisis. Una de las ventajas es que tiene el acceso fácil, como decíamos recién, ya que se encuentran en el mismo medio. Y tiene ausencia de efectos de envenenamiento. Es decir, que el catalizador puede seguir funcionando constantemente. Ya vamos a detenernos bien en ver cuáles son el proceso de envenenamiento de un catalizador. Y las desventajas es que presenta mucha dificultad para separar el catalizador del medio reaccionante. Entonces esto genera a nivel industrial un costo mayor para hacer cruzar un proceso nuevo para poder separar el catalizador del medio donde se utiliza. Ejemplos de esto es la polimerización de olefinas para la producción de biodiesel, adición de olefinas para poder producir el polibutadieno, oxidación de olefinas, óxido de propileno, por ejemplo, y en la polimerización o condensación de fibras de poliéster. Y acá vamos a hacer un alto, y como una actividad van a tener que realizar, van a buscar qué es la polimerización de olefinas, a qué se refiere, qué es la fibra de poliéster, qué es el polibutadieno, ¿sí? Y qué es el óxido de propileno. Tienen que buscar específicamente qué son cada uno de esos productos, que a nivel industrial son muy importantes, y necesitan catalizadores para poder realizarlos, ¿sí? Bien, y por otro lado,
tenemos la catálisis heterogénea. El catalizador en este caso está presente en una fase diferente. Generalmente es un catalizador en estado sólido y los reactivos suelen ser líquidos o gases. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de catálisis? Que el catalizador se separa muy fácil del producto, ¿sí? Es muy simple, es completa, no hay problemas en poder separar el catalizador del producto. Y dentro de las desventajas tenemos tres, la desventaja principal es la desactivación del catalizador, que puede originarse por tres cosas. Por el sinterizado de las superficies, que es la modificación de la estructura, por la exposición a condiciones extremas. Generalmente estos tipos de catálisis se hacen a altas temperaturas y a presiones muy elevadas. Por eso puede pasar que la superficie del catalizador se modifique y no siga funcionando. Dos, acá vamos a ver cuál es este envenenamiento del catalizador, que puede ser irreversible, y tiene que ver con la modificación de los sitios activos del catalizador por la incorporación de algunas sustancias que no se pueden separar, es decir, es irreversible. Ese catalizador no sirve más para seguir aumentando la velocidad de dicha reacción. Y la otra parte de la desactivación de este catalizador es por el ensuciamiento provocado por la deposición de sustancias o por el bloqueo físico de la superficie. Pero en este caso, al separar este tipo de sustancias, se puede regenerar el catalizador, y es lo que se llama la regeneración del catalizador cuando se puede limpiar, por así decirlo. ¿Cuáles son los ejemplos más clásicos de este tipo de catálisis? La síntesis de amoníaco, que es catalizada por hierro, el craqueo catalítico, que ha sido un proceso que ha revolucionado la industria petrolera en aquel tiempo. El craqueo es un proceso de refinación del petróleo. Y los catalizadores, por lo general, se componen por óxido de silicio y por alumina. El mineral más usado para este fin es la fauxasita. ¿Qué es la fauxasita? Es una mezcla de tres minerales, lleva ese nombre por la persona que lo descubrió. Y este tipo de minerales, una vez usados en la catálisis, al deshidratarse, ya son irreversibles, no pueden volver a usarse. Por eso la industria desarrolló lo que se llaman zeolitas. Las zeolitas sintéticas, ¿sí?, son de la familia de estas fauxasitas, pero las sintéticas quedan intactas luego de la reacción, entonces se pueden volver a utilizar para seguir catalizando. Este proceso de craqueo catalítico estaría bueno que lo busquen, que lo lean, que puedan interiorizarse bien en qué se trata, pero básicamente es esto, ¿sí? Y por otro lado, bueno, la isomerización, que también se utiliza por medios de catalizadores. Como saben, la isomerización es cambiar un producto a otro que tiene la misma fórmula molecular. Y la reformación catalítica también ha sido uno de los procesos que ha generado mucha revolución en la industria, y es para la formulación de gasolinas, pero también lo podemos ver en otros casos, como por ejemplo en la oxidación de hidrocarburos a agua y a dióxido de carbono, que se realiza, por ejemplo, en los autos que contienen gasolina o diésel, el famoso convertidor catalítico. Bueno, este convertidor catalítico lo que hace es oxidar los hidrocarburos que vienen a ser los combustibles. Y por otro lado, también se ha utilizado muchísimo en la hidrogenación de aceites vegetales, es decir, en la producción de margarinas. ¿Para qué sirve este tipo de catálisis heterogénea? Bueno, ha sido muy completa a nivel de la industria, y ha ayudado a la eliminación de compuestos tóxicos, a la eliminación de productos de compuestos orgánicos que son muy volátiles, a la eliminación de monóxido de carbono, oxidándose a dióxido de carbono. Recuerden que el monóxido de carbono es altamente tóxico. Entonces, al oxidarlo a dióxido de carbono,
Como ustedes saben, el proceso de fotosíntesis, las plantas utilizan el dióxido de carbono para transformarlo en oxígeno. Por lo tanto, lo que hacen a través de esta catálisis heterogénea es eliminar ese monóxido que se puede generar en algunas reacciones para transformarlos a dióxido de carbono. Y en procesos de la industria petroquímica, como veíamos recién, la deshidrogenación de hidrocarburos saturados, las reacciones de craqueo catalíticos, ¿sí? Ustedes ahí en el texto tienen bien específico cada uno de los procesos, tanto homogéneos como heterogéneos. Y bueno, la hidrogenación de hidrocarburos insaturados permitió que se inicie la catálisis que se aplica en la industria alimentaria, que es, por ejemplo, para hidrogenar, como les decía antes, los aceites vegetales y fabricar margarinas. El crecimiento del transporte también estimuló mucho la investigación de procesos que transforman compuestos que se obtienen del petróleo en otros diferentes para disponer combustibles apropiados a las nuevas exigencias que fueron surgiendo con el crecimiento del transporte, por ejemplo, ¿sí? Antes se usaba carbón, después empezaron a usar a través del petróleo, a través del proceso del craqueo catalítico. Y bueno, es importante entender que la industria, ¿sí? Si ponemos a pensar hoy en día todo lo que usa las petroleras, es muy importante el uso de estos catalizadores porque aumentan la velocidad de reacción, por lo tanto puedo obtener mayor cantidad de producto en menor cantidad de tiempo. En algunos casos, bueno, por ejemplo en tenemos estos pequeños detalles de que el catalizador se puede inactivar, se puede desactivar, y lo que genera quizás también un gasto mayor para utilizar más cantidad de catalizador. Bueno, esto sería la primera parte de los catalizadores. Vamos a seguir entonces en el próximo video con catalizadores biológicos, o lo que decimos que se llama la catalización enzimática. Vamos a ver a grandes rasgos, entonces, las características que tienen los catalizadores. Como decíamos, no se consumen en la reacción. En la primera etapa forman un complejo con los reactivos, ¿sí? O con el sustrato, formando un complejo activado, que este complejo activado es el que va a permitir que se produzcan los productos y que el catalizador se regenere, ¿sí? Es decir, el catalizador no forma parte de ninguno de los productos. Se vuelve a separar y vuelve a formar otra reacción. No existe una relación estequiométrica, es decir, que no es que para tanta cantidad de reactivo necesito X cantidad de enzimas, de catalizadores o de estos agentes que aceleran la velocidad de la reacción, sino que pequeñas cantidades de un catalizador me pueden formar una cantidad considerable de productos. Y son específicos. Algunos son específicos al tipo de reacción, ¿sí? Son específicos para que se dé un cierto tipo de reacción. Y otros son respecto al sustrato. Si vemos en la hidrogenación de un alqueno o de un alquino, que es la adición de hidrógeno a un doble o un triple enlace, el platino, por ejemplo, que es el catalizador, es específico para el tipo de reacción. Es decir, que yo puedo tener cualquier hidrocarburo que sea alqueno o alquino. Pero y no va a haber esa distinción de sustratos. En cambio, hay otras enzimas, hay otros catalizadores que son específicos al sustrato, como por ejemplo la maltosa. La maltosa actúa únicamente sobre la maltasa. Perdón, la maltasa actúa sobre la maltosa. Y sobre la lactosa, por ejemplo, que es el azúcar de la leche, solamente puede actuar la lactasa porque es específica para el sustrato. ¿Sí? Estas son las características generales, y en el próximo video vemos la catálisis enzimática ya bien detenidamente. Recuerden buscar cuáles son, dentro de los ejemplos de la catálisis homogénea y heterogénea, qué son y a qué se refieren, ¿sí?